Hola, ¿qué tal a todos? Pues hoy vamos a hablar de fractales y fractalidad. Eh, en principio seguimos platicando eh, sobre la forma de las cosas vivas, y una de las propuestas que se hizo a mediados de los 70, también en los años 80, pues fue que esta idea de que la naturaleza podría tener una geometría fractal. Entonces, para hablar un poco de eso, quiero empezar con detalles más bien matemáticos de qué significa cuando hablamos matemáticamente de un fractal, y eso vamos a hacer a continuación. Entonces, vamos a hablar sobre fractales matemáticos. La definición de fractal fue desarrollada en los años 70 por Benoit Mandelbrot. Dio unidad a una serie de ejemplos que ya eran conocidos desde antes, y utilizó un montón de herramientas desarrolladas por los franceses Fatou y Julia en el siglo XIX. A un objeto geométrico fractal se le atribuyen las siguientes características. Es demasiado irregular para ser descrito en términos geométricos, con la geometría tradicional, con las transformaciones continuas que conocemos. Es autosimilar, es decir, está hecho de copias pequeñas de la misma figura a cualquier escala. Las copias son similares al todo, la misma forma pero diferente tamaño. Eh, entonces, unos ejemplos son el triángulo de Sierpinski, que son estos. Tienes un triángulo completo, imagínenselo todo pintado de negro, le quitan un triángulo hecho con los puntos medios de cada uno de los lados, y eso lo repiten en todas las copias que quedan en todos lados, y obtienen esta figura autosimilar. Eh, Está la curva de Koch, conocida como el copo de nieve, que es ponerle un triangulito a un segmento en un polígono regular, ¿no? Y eso repetirlo un montón de veces. El polvo de Cantor, que es quitarle el tercio medio a un intervalo finito. Y el famoso conjunto de Mandelbrot, que es el conjunto de ceros de una función compleja, ¿no? Los fractales naturales, esos son fractales matemáticos, no son fractales que sí son de veras fractales en el sentido de que se repiten el mismo a todas las escalas posibles. Pero hay algunos fractales que son, y los vamos a llamar naturales, que son objetos que se pueden representar como buena aproximación mediante fractales matemáticos. Es decir, su autosimilaridad no es total, sino es estadística. Podemos encontrar fractales que se diferencian de los fractales matemáticos en que son aproximados o estadísticos, y su autosimilaridad es solo a un cierto rango de escalas. Un fractal natural es un elemento de la naturaleza que puede ser descrito mediante esta geometría. Por ejemplo, las nubes, las montañas, el sistema circulatorio, las líneas costeras o los copos de nieve son también fractales naturales. En esa representación aproximada, las propiedades atribuidas a los objetos fractales, como el detalle infinito, tiene límites en el mundo natural, es decir, no vamos a tener una autosimilaridad en todas las escalas, pero sí vamos a tener cierta fractalidad, se le llama. Ejemplos de esos pues son algunas plantas que exhiben a ciertas escalas estas propiedades parecidas a la autosimilitud, eh, ¿no? Algunos helechos también exhiben cierta fractalidad, ¿no? Eh, ya decíamos las nubes, etcétera. De hecho, el problema con el que empieza Mandelbrot su libro de la
geometría fractal de la naturaleza es el ejemplo de la línea costera de Inglaterra. Entonces vamos a continuar. Entonces, si tenemos un espacio métrico completo, vamos a definir el conjunto H caligráfica de X como el espacio de los subconjuntos compactos no vacíos del espacio X. Dado un espacio métrico completo y X en X, vamos a definir la distancia y un conjunto compacto en X, definimos la distancia de X a B como el mínimo de las distancias de X a Y con Y en el conjunto B. Si tenemos un espacio métrico completo y dos conjuntos compactos, podemos definir una distancia de A a B como el máximo de las distancias de los puntos en A a B. Y finalmente damos esta métrica que es con la que vamos a estar trabajando, que es la métrica de Hausdorff para ese conjunto H de X. Entonces, si tenemos un métrico completo y dos compactos en ese métrico, definimos la distancia de Hausdorff de A a B como esta función H de A a B es el mínimo entre la distancia de A a B y la distancia de B a A. Eso significa esta cuñita al revés. Entonces vamos a ver la primera proposición. Si tenemos un espacio métrico completo, entonces necesitamos probar que efectivamente la distancia de Hausdorff es una métrica en el espacio H de X de los subconjuntos compactos del espacio X. Entonces tomamos tres conjuntos compactos. Claramente, si tomamos la distancia de A a A, pues el máximo del mínimo de esa cosa pues es 0, ¿no? En cualquier dirección que nos tomemos de A a A, ¿no? Entonces H de A hasta A es 0. En otro caso, pues es H de A a B es o bien la distancia de A a B o la distancia de B a A, pero cualquiera de las dos es el máximo de cierta métrica, que eso siempre es mayor que 0. Ahora tomemos H de A a B y esta cosa se realiza en la distancia en X de dos puntos que están uno en A y el otro en B. Ahora, como A y B son compactos, claramente la distancia entre esos dos puntos es finita, pero es mayor o igual que 0. Ahora, supongamos que son distintos. Sin perder generalidad, vamos a tomar A en A y A no está en B. Entonces H de A a B es mayor que la distancia de A a B y esta es mayor que 0. Ahora, para ver la desigualdad del triángulo, necesitamos mostrar que las distancias en X entre los conjuntos se portan bien bajo la desigualdad del triángulo. Entonces tomamos una A en A. La distancia de A a B es el mínimo de las distancias de A a cualquier B contenido en B. Eso es más pequeño que el mínimo de las distancias de A a C más las distancias de C a B, tomando la B en B y para toda C en C. Esto es igual a tomar la distancia de A a C más el mínimo de las distancias de C a B con B en B para toda C en C.
Entonces, la distancia de AB es menor o igual que el mínimo de la distancia de AC con C en C, más el máximo del mínimo de la distancia de C a B, tomando B en B y C en C. Es decir, la distancia de A a C más la distancia del conjunto C al conjunto B. Entonces, la distancia de A a B es igual que la distancia de A a C más la distancia es menor o igual que la distancia de A a C más la distancia de C a B. Análogamente, tenemos que la distancia de B a A es menor o igual que la distancia de B a C más la distancia de C a A. Así que la distancia esta, que es la de A a B, o el mínimo entre estas dos, ¿no?, que ya mostramos que son menores que lo que necesitamos, que son menores que esta y que esta. Es decir, menores o iguales que h de B a C más h de A a C, que es lo que queríamos probar, y con eso tenemos ya que la distancia de Hausdorff h es una métrica como las que hemos venido usando. Entonces el conjunto de todos los conjuntos, subconjuntos compactos de X es un espacio métrico con la métrica H. Entonces vamos a ver una definición. Sea S un subconjunto de X y gamma mayor o igual que 0, entonces vamos a definir S más gamma como las Y en X tales que la distancia de X a Y es menor o igual que F para alguna X en S. S más gamma es llamada la dilatación de S por una bola de radio gamma. Ok, entonces vamos a probar este lema. Tomamos dos subconjuntos compactos en X y epsilon mayor que 0. Entonces queremos ver que h de A a B es menor o igual que epsilon si solo si A está contenida en la bola, en la dilatación de B por una bola de radio epsilon, y B está metido en la dilatación de A por una bola de radio epsilon. Entonces vamos a comenzar mostrando que D de AB es menor o igual que epsilon si solo si A es está contenido en la dilatación de B, en la epsilon dilatación de B. Entonces supongamos que efectivamente esta es menor o igual que epsilon, entonces el máximo de la distancia de A a B tomando A en A es menor o igual que epsilon, lo cual implica que la distancia de A a B es menor o igual que epsilon para todo A en A, porque este es el máximo. Entonces, para cada A que tomemos en A, tenemos que A está en la dilatación de B por una bola de radio epsilon. Supongamos ahora que A está en esa dilatación. Consideremos la distancia de A a B, que es el máximo de las distancias de A, del elemento A a B. Tomamos A en A, arbitrario, y como A está contenido en la dilatación epsilon de B, existen A y B contenidos en B, tales que la distancia entre ellos dos es menor o igual que epsilon para toda A en A. Por lo tanto, la distancia de A a B al conjunto B es menor o igual que epsilon para todo A contenido en el conjunto A, y por lo tanto la distancia de A a B es menor o igual que epsilon, y como la distancia de Hausdorff es más pequeña que la distancia de A a B, pues hemos probado el resultado.
Ahora, vamos a considerar una sucesión de conjuntos de Cauchy, que sea de Cauchy, ¿no? En este espacio métrico. Para todo epsilon existe un natural n tal que se cumple la condición de Cauchy, y esa la podemos escribir como que AM está contenido en la en la en la AN más epsilon, y AM más epsilon contiene a AN, es decir, la distancia de Hausdorff entre ellos dos es menor o igual que epsilon. Nos interesan las sucesiones de Cauchy en X con la propiedad de que xn se quede en AN para cada n. Necesitamos la siguiente propiedad que nos permite hacer una extensión de la subsucesión de Cauchy con esa propiedad para toda J a una sucesión de Cauchy más grande, ¿no? Queremos esa propiedad para que en una siguiente clase podamos probar el resultado importante de este pedazo, que es que el espacio H de X con la métrica de Hausdorff es un espacio métrico completo. Entonces vamos a probar este lema de extensión. Tenemos un espacio métrico y una sucesión de Cauchy en el espacio de conjuntos compactos, y tomamos una sucesión. Supongamos que tenemos una sucesión de Cauchy xn en xd. Entonces existe una de Cauchy xn tilde en cada uno contenido en la sucesión AN, tal que xn tilde sub j es igual que xn1 para todo j de 1, 2, 3 en adelante, ¿no? Construimos la sucesión xn tilde. Entonces para cada n elegimos xn tilde en el conjunto de las x en AN, tal que la distancia en x de x a xn1 es igual que la distancia de xn1 a la distancia a n, es decir, es el punto, x es el punto donde se realiza la distancia de xn1 al conjunto. Es decir, es el punto más cercano de AN a xn1. La existencia de tal punto está asegurada por la compacidad de AN. Análogamente, si tomamos los siguientes índices, cada uno elegimos la xn tilde en el más cercano a los siguientes índices, ¿no? Ahora mostramos que xn tilde es una extensión de xnj a el conjunto AN. Claramente a la sucesión AN, ¿no? Claramente xnj tilde es igual a xnj y xn está en AN por construcción. Para mostrar que es una sucesión de Cauchy, tomemos epsilon mayor que 0. Existe entonces una n1 tal que nk y nj son mayores o iguales que n1. Esto implica que la distancia entre xnk y xnj es menor o igual que epsilon tercios. Existe n2 también, tal que hace el truco de que la distancia entre AM y AN es menor o igual que epsilon tercios. Tomamos n como el máximo entre esos dos y notamos que para m y n mayores que esa n, la distancia de las tildes es menor o igual que la tilde a la xnj, y que la distancia de xnj a la xnk más la distancia de xnk a la tilde xn. Aquí m lo tomamos en nj menos 1 más 1, nj menos 1 más 2, en adelante, ¿no? Hasta nj. Y n es entre nk menos 1 más 1 hasta nk. Como h de los dos conjuntos es menor estricto que epsilon tercios, existe y en AM intersección la xnj más epsilon tercios, tal que la distancia entre xm tilde y xn es menor o igual que epsilon tercios. Análogamente, la distancia entre xnk y xn tilde es menor o igual que epsilon tercios. Así que la distancia entre estos
es menor que epsilon, aquí es m y n son menor o igual que epsilon para todo m y n mayores que n, es decir, esa era de Cauchy y está completamente contenida en la n. Entonces, ese nos va a servir para el día de mañana o el martes, probar el teorema de completud de los espacios fractales, del espacio de los fractales, que dice que en un espacio métrico completo, h de xh es un espacio métrico completo y que an es una sucesión de Cauchy, entonces el límite existe y es un conjunto compacto. A puede caracterizarse de la siguiente manera, que es x en x, tal que existe una sucesión de Cauchy que tiende a x. La completud del espacio de los fractales. Entonces, si tenemos un espacio métrico completo, el espacio que construimos de los conjuntos compactos con la métrica de Hausdorff es un espacio métrico completo. Y aún más, si tenemos una sucesión de Cauchy en ese espacio, entonces el límite existe y puede caracterizarse como las x en el espacio métrico x, tales que existe una sucesión completamente contenida en alguno de los términos de la sucesión de conjuntos, tal que xn tiende a x. Entonces empezamos. Vamos a tomar una sucesión de Cauchy en h de x y vamos a tomar a definido como en el enunciado del teorema, es decir, todos los puntos hacia los cuales converge una sucesión de Cauchy en x hacia puntos en esta sucesión, ¿no? Entonces vamos a probar lo siguiente. Vamos a probar que ese conjunto de veras tiene puntos, es decir, que es no vacío. Vamos a probar que A es cerrado y por lo tanto, por lo que hemos visto en las clases anteriores, es completo. Y vamos a probar que para epsilon mayor que 0 existe n, tal que para todas las n's que sobrepasan a esa n, el conjunto A está metido en este conjunto que habíamos construido la vez pasada, que es el an más epsilon. Y finalmente vamos a probar dos cosas más. Una, que A es totalmente acotado y por lo tanto A es compacto también, y que el límite de la sucesión efectivamente es A. Es decir, vamos a probar que ese conjunto es no vacío, vamos a probar que considerado como subespacio métrico es completo, vamos a probar que podemos construir esta sucesión de conjuntos y vamos a ver que es alguna suerte de continuidad, y vamos a ver que ese conjunto es parte de h de x y que la sucesión converge a él, y como es cualquier sucesión de Cauchy y probamos que converge dentro del mismo conjunto, entonces con ello probaremos que h es completo. Entonces vamos a probar la existencia de una sucesión de Cauchy en x y para eso vamos a construir una sucesión n1 hasta n lo que sea, de tal forma que h de am con an sea menor que 1 sobre 2i para mn mayores que las n's is. Elegimos xn1 en an1. Entonces, como la h de an1 y an2 es menor o igual que un medio, podemos encontrar xn2 en an2, de tal forma que la distancia entre xn1 y xn2 sea menor
o igual que un medio. Supongamos que elegimos una sucesión XNI en ANI, al menos con K términos, para la cual la distancia de X entre los XNI-1 y XNI sea menor o igual que 1 sobre 2 a la I-1. Como h de ANK a NK más 1 es menor o igual que 1 sobre 2i y XNK está metido en ANK, podemos encontrar XN2 más 1 en ANK más 1, de tal forma que la distancia entre XNK y XNK más 1 sea menor o igual que 1 sobre 2 a la X. Por ejemplo, vamos a tomar XNK más 1 en ANK más 1, tal que sea el punto más cercano a XN algún índice, ¿no? XNZ. Por inducción, podemos construir una sucesión de XNIs en ANI tal que la distancia sea menor o igual que 1 sobre 2 al cuadrado. Y para ver que esa es de Cauchy, tomamos epsilon mayor que 0, elegimos n epsilon, tal que la suma de 1 sobre 2i desde nt a infinito sea menor que epsilon. Entonces, para cualquier m y n, que lo podemos tomar ordenado de esta forma sin pérdida de generalidad, mayores o iguales que n phi, tenemos que esta distancia es menor o igual que la suma de las otras. Y eso es menor estricto que la suma de los términos 1 sobre 2i desde nr hasta infinito, y eso es menor que epsilon. Por el lema de extensión, existe entonces una subsucesión convergente de as-is tal que ANI es XNI. Entonces, el límite de las AI existe y por definición está en A. Así que A es no vacío. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte, vamos a mostrar que A es cerrado. Para ello supongamos que tenemos una sucesión convergente a un punto. Vamos a mostrar que A está en el conjunto que estamos proponiendo, que es el límite, y por lo tanto, como contiene a los puntos de acumulación, entonces A es cerrado. Para cada natural I existe una sucesión XIN en AN, que es lo que probamos en el paso anterior, tal que el límite es AI. Entonces tomemos una sucesión creciente de n's is tal que la distancia de ANI a A sea menor que 1 sobre I. Aún más, existe una sucesión de MIs tal que la distancia de XNI MI a ANI es menor o igual que 1 sobre I por ser ANI el límite. Entonces, la distancia de XNI MI a es menor o igual que 2 sobre I. Tomamos YMI como XNIM y vemos que efectivamente YMI está en AMI y que el límite pues es A. Por el lema de extensión, YMI es, la podemos extender a una sucesión de Cauchy de puntos en A y entonces A está en A y por lo tanto A es cerrado. Para la parte C vamos a tomar epsilon mayor que 0. Entonces existe n tal que para m y n mayores que esa n, la distancia de Hausdorff entre AM y AN es menor o igual que epsilon, porque AM es de Cauchy. Tomemos cualquier n mayor o igual que n. Entonces, para m mayor o igual que esa n que elegimos, AM está completamente contenido en AN más epsilon. Y necesitamos probar que la A
está también contenida en AN más épsilon. Entonces tomemos A en A. Entonces, por definición, existe una sucesión AI en AI convergente a A. Podemos suponer que n es suficientemente grande, tal que para las m mayores o iguales que esa n, la distancia entre AM y A es menor que epsilon. Entonces, AM está en AN más epsilon, puesto que AM estaba en AN más epsilon. Como AN es compacto, entonces AN más epsilon es cerrado. Y AM en AN más epsilon está en AM más epsilon para todo M mayor o igual que la N original. Así que A debe también estar en AN más epsilon, que era lo que necesitábamos probar. Ahora supongamos que A no es totalmente acotado. Entonces existe un epsilon mayor que 0, tal que no tenemos una epsilon red finita, es decir, una cadenita de subconjuntos de contenciones que nos hace el truco de acotar, ¿no? Podemos hallar entonces una sucesión xy con y igual a 1 hasta infinito en A, tal que la distancia de x y xj sea mayor o igual que esa epsilon para cualesquiera y j distintos. Por C existe n suficientemente grande tal que A está completamente contenido en AN más epsilon tercios. Para cada xy existe una correspondiente y en AN, para la cual la distancia entre y xy es menor que epsilon tercios. Como AN es compacto, alguna subsucesión yn de y converge. Entonces podemos encontrar puntos en la sucesión, por ejemplo yn1, tan cercano como queramos. En particular yn1 y yn tales que estas son menores que 6 tercios. Entonces la distancia entre xnf y xnj cualesquiera, ¿no? Digamos que esta es f y j, es menor o igual que esta suma de tres distancias, ¿no? Metiendo una intermedia aquí, y eso es menor estricto que la suma de 3 que son epsilon tercios. Es decir, esto es menor estricto que epsilon, pero nosotros elegimos a xn1 tal que se sobrepasara en esta distancia a epsilon, ¿no? Entonces, como es una contradicción, eso prueba que el conjunto A no puede ser, tiene que ser totalmente acotado y por lo tanto es compacto. Ahora, por la parte anterior, A está en H de X, es decir, es un conjunto compacto. Por C y por el lema, el límite de AI es A. Eso solo si mostramos que para epsilon mayor que 0 existe n tal que AN está metido en A más epsilon. En efecto, sea epsilon mayor que 0 y construyamos n tal que para las m y n que lo sobrepasen, la distancia de Hausdorff entre AM y AN sea menor o igual que epsilon medios. Para m y n mayores que esa n, vamos a tener esto. Entonces, sea n mayor o igual que n, mostraremos que AN está metido en A más epsilon. En efecto, tomemos y en AN. Entonces existe una sucesión creciente de n's is tal que n es menor que un n1, n2, n3 hasta
cualquier n, y para m y n mayores que cualquier nj y am metido en a, n más c sobre 2pi más 1, ¿no? Es una epsilon especial. Notemos que an está metido en an más 1 más 6 medios, puesto que y está en an. Existe xn1 en an1 tal que la distancia entre y xn1 es menor o igual que epsilon medios. Como xn1 está en an, entonces existe xn2 en an2 tal que la distancia es menor o igual que 6 sobre 2 al cuadrado. Entonces usamos un argumento inductivo para hallar una sucesión de xn's is tal que xnj está en an y que la distancia sea menor que epsilon sobre 2 a la j más 1, y usando varias veces la desigualdad del triángulo obtenemos que la distancia entre y xnj es menor o igual que epsilon medios. Y xni es una sucesión de Cauchy. Por cómo fue elegido n, para cada an está contenido en an más epsilon medios, y xn converge a un punto x. Como an más epsilon medios es cerrado, x está en an más epsilon medios, que también es cerrado. Aún más, la distancia entre y xnj es menor que epsilon, y eso implica que la distancia entre y x es menor que epsilon, con lo cual hemos mostrado que an está completamente contenido en a más epsilon para n mayor que la n de Cauchy. Entonces, la h con la métrica de Hausdorff es un espacio métrico completo, que era lo que esperábamos mostrar hoy. Y vamos a ver el siguiente lema. Esto ya lo habíamos probado, pero vamos a recordarlo. Si tenemos en un espacio métrico una contracción, entonces esa contracción tiene que ser continua. La prueba es sencilla. Vamos a tomar un epsilon mayor que 0 y el factor de contracción de la función w. Entonces la distancia entre las imágenes de dos puntos tomados en el espacio pues tiene que ser menor que la distancia original por un factor de s, y esto es menor que epsilon siempre que tengamos estas cosas delta cercanos, con lo cual tomando la delta como epsilon sobre s, y con lo cual probamos efectivamente que la w pues es una función continua con la métrica del espacio grande. Ahora, la parte que de veras nos interesa: si tenemos una función continua en el espacio métrico x con la métrica d, entonces esa misma función lleva al espacio de conjuntos compactos en sí mismo. Lo podemos ver también como una transformación en el espacio h de x. Entonces vamos a tomar un subconjunto compacto y no vacío en x. Vamos a llamarle S. La imagen de S bajo W son las W de X, donde X es S. Ese conjunto es no vacío porque S es no vacío. Ahora vamos a tratar de mostrar que la imagen bajo W del conjunto compacto S es un compacto. Tomamos una sucesión de puntos en S, tales que sean la imagen de una sucesión de puntos que estaban en el espacio X.
Entonces, xn es sucesión de puntos en S también. Como S es compacto, existe una subsucesión xn, sub lo que sea, que converge a un punto x gorro en S. Por continuidad de W, tenemos que YNN, que no es más que aplicarle la F a la XNN, es una subsucesión de YN que converge a Y gorrito, que es la imagen de X gorrito, que es una cosa que está en W de S. Aquí esta es la imagen bajo W y esta también, ¿no? Entonces, efectivamente el conjunto S es compacto, que el W de S es compacto, y entonces W lleva puntos de H de X en H de X. Entonces, vamos a tomar una contracción en el espacio métrico XD con factor S y vamos a construir una contracción en el espacio H de X. Vamos a tomar esa W, si quieren podemos distinguirla con alguna notación, realmente no importa. Esto va a ser la función que lleva a W al conjunto B en la imagen de ese conjunto bajo la función, ¿no? Esa es una contracción en h de x con la métrica hd, con el mismo factor s, con el mismo factor que la hacía una contracción en el espacio xd. Entonces, como w es contracción en x, entonces es continua. W, como es continua, lleva a h de x en sí mismo. Ahora, vamos a tomar dos compactos en x. Entonces, la distancia entre las imágenes de esos dos compactos, que es igual al máximo del mínimo de las distancias entre las imágenes, aquí de wx y wy, con y en c y con x en b, es más chico que el máximo del mínimo de S por D de XY con Y en C y X en B. La S la podemos sacar porque es la misma para todos los puntos, y acá lo que nos queda es la distancia entre los conjuntos B y C, la distancia D. Y análogamente, la distancia entre WC y WB es menor o igual que S por la distancia de C a B. Así que la H de WB a WC, que es tomar el mínimo de estos dos, es menor o igual que S multiplicado por el mínimo de las distancias de B a C o de C a B. Que es S por H de B a C, ¿no? Entonces, efectivamente, la W se comporta como una contracción en el espacio de los compactos, ¿no? Ahora, si tomamos 4 puntos en h de x, es decir, 4 conjuntos compactos en x, h aplicado a B unión C y D unión E es menor o igual que h de BD, que el mínimo entre h de B a D y h de C a E, donde h es la métrica de Hausdorff. Esta cosa de aquí pues se prueba con contención, nada más separando todo esto, ¿no? Y viendo las contenciones adecuadas, y usando la definición de la h, ¿no? Es decir, esta h es
la distancia de B unión C a D unión E, o la distancia de D unión E a B unión C, la distancia D, como conjuntos. Eso es más chico que el máximo del mínimo de las distancias adecuadas, ¿no? Y como eso es más pequeño que el por contención es más pequeño que estas, entonces queda probado el resultado, ¿no? Realmente no implica demasiado esfuerzo. Entonces eso se los planteo como un reto, ¿no? Ahora, el siguiente lema es que si tenemos un espacio métrico, tomemos una sucesión, tomemos un conjunto de contracciones en h de xh, y para cada wn el factor de contracción es Sn, y vamos a definir W mayúscula de h de x en h de x, una transformación dada por la imagen de B va a ser la unión de todas las imágenes bajo las Ws, para cada B en h de x. Entonces W es una contracción con factor el máximo de las SNs. Vamos a probar nada más para 2, y el resto pues es un argumento inductivo. Entonces vamos a tomar B y C compactos. Tenemos que la distancia de Hausdorff entre WB y WC es la distancia de Hausdorff de la unión W1 de B, W2 de B y W1 de C, W2 de C. Por el lema anterior, eso es menor o igual que la métrica de Hausdorff en W1B, W1C, o bien el de W2B o W2C. Esto, como cada una de estas es una contracción, entonces multiplicamos por el factor de contracción con la H, y es cualquiera de estos, el mínimo de estos dos, pues es más chiquito que el máximo tomado así. Entonces, esa se sigue que es una contracción para cualquier n arbitraria, pero finita, ¿no? Entonces, vamos a definir un sistema de funciones iteradas hiperbólico como un par, que es un espacio métrico completo, y un conjunto finito de contracciones con sus correspondientes factores, es decir, ese par que usamos para el lema anterior, ¿no? Entonces, ese par vamos a usar la notación X con WN, donde la N varía entre 1 y N. Y el factor pues es S igual al máximo de las SNs. Y ahora sí, este es el teorema importante. Tomamos un sistema de funciones iteradas hiperbólico con factor S. Entonces, la transformación que construimos en el lema anterior es una contracción en el espacio H con la métrica H de X con la métrica de Hausdorff, con factor S igual al máximo de las SNs. Su único punto fijo obedece a esta ecuación. A es W de A, que no es otra cosa que la unión de las WNs aplicadas a A, y está dado por el límite cuando n tiende a infinito de aplicar n veces la imagen
n veces la W a cualquier B que habita en el espacio H de X. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que es una contracción? Pues ya lo probamos en el lema anterior, ¿no? Vimos esto de aquí, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Pues realmente no importa, porque ya probamos el teorema del punto fijo y ya vimos que para cualquier contracción en un espacio métrico completo existe ese punto fijo y se expresa como el límite de una sucesión de aplicar una y otra vez, que consiste en aplicar una y otra vez la contracción. Entonces, este es el punto final de esta clase, y es una definición. El punto fijo de la W que construimos en el teorema y en el lema es llamado el atractor del sistema de funciones iteradas, y eso es lo que nosotros conocemos modernamente como un fractal determinista. Entonces, la siguiente clase vamos a ver un par de ejemplos de cómo se construyen esos sistemas de funciones iteradas, ejemplos clásicos, y vamos a ver cómo se ven esos puntos fijos que son los atractores del sistema de funciones iteradas. Entonces, con eso terminamos el día de hoy y nos vemos en la siguiente. Creeping